Bien, ahora vamos a hablar, muchachos, un poquito de otra reacción de oxidación que es la ozonólisis. Esta es una oxidación moderada que me genera aldehídos y cetonas. No llega hasta las consecuencias drásticas a la que llegaba la oxidación con permanganato. Bueno, el ozono es una especie, ¿verdad? Que como ustedes saben se encuentra en la atmósfera y nos protege de los rayos ultravioleta. Pero también se puede generar, ¿verdad? En un laboratorio con un equipo especial y nos sirve como un reactivo químico. Fíjense ustedes que un alqueno, ¿verdad? Un alqueno como este que tenemos acá, puede reaccionar con ozono y formar una especie que se llama un ozónido, ¿verdad? Que posteriormente con este dimetilsulfuro genera mezclas de aldehídos y cetonas. Entonces, lo decimos de una vez, si el carbono del doble enlace está enlazado a un hidrógeno, va a formar un aldehído, ¿lo ven? Pero si el carbono del doble enlace está enlazado a dos grupos R, a dos grupos alquilo, va a generar una cetona. Si el carbono estuviera enlazado a dos hidrógenos, en este caso lo que se va a formar es formaldehído. Bueno, aquí lo que tenemos ilustrado es el proceso de reducción, ¿verdad? Según el cual el ozónido se rompe, ¿verdad? Y se genera dimetilsulfóxido, ¿verdad? Y los productos de la degradación del alqueno que también nos van a servir, muchachos, para caracterizar a los alquenos. Bien, entonces, el mecanismo. Bueno, este mecanismo, muchachos, se los quiero explicar un poquito, ¿verdad? Quiero tratarlo con ustedes, pero es un mecanismo bastante complejo. No creo, ¿verdad?, que se los vayamos a evaluar, pero vale la pena que lo estudiemos. Bien, fíjense ustedes que el ozono también se fija, ¿verdad?, al doble enlace de manera sin y de manera concertada para generar un ozónido primario, ¿verdad?, que se llama molosónido, ¿verdad?, porque tiene los tres átomos del ozono, pero ya fijos en el doble enlace. Luego existe otro mecanismo concertado según el cual entonces se forman las especies carbonílicas, ¿verdad?, que se reorganizan en un ozónido, ¿ok? Después este ozónido se reduce. Veamos, por ejemplo, esta reacción. Primero con ozono, menos 78 grados, y después con el dimetilsulfuro para generar el aldehído. Claro, 1, 2, 3 y un aldehído de 3. 1, 2, 3. Esta es la parte que corresponde a esta sección. Mientras que vamos a tener otro aldehído, ¿verdad? Porque este carbono también está enlazado de hidrógeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo vemos. 4, 5, 6. Aquí estamos. 65. Bueno, vemos esta especie cíclica, ¿verdad? Que entonces, como cada carbono tiene un hidrógeno, genera dos aldehídos. ¿Ok? Bien. De nuevo, ¿cuáles son los usos, muchachos? ¿Cuáles pueden ser los usos de este tipo de reacciones? Bueno, en una molécula compleja nos pueden decir dónde están los dobles enlaces. Bien. Fíjense que este es un sustrato que habíamos tratado con permanganato y producía CO2, por aquí una acetona y aquí dos ácidos, ¿verdad? Fíjense lo que se genera ahora. La acetona es igual, porque este carbono está enlazado a dos grupos alquilo. Pero en este caso, la oxidación es más suave, ¿verdad? Y obtenemos dos aldehídos. Ahora, este carbono de acá está enlazado a dos hidrógenos y por lo tanto genera formaldehído. ¿Ok? Bueno, sencillamente, otro ejemplo más. Fíjense, este carbono va a generarme una acetona. Este que tiene un hidrógeno me va a generar un aldehído después del tratamiento con dimetilsulfuro. ¿Ok? Finalmente, como cada carbono aquí en este doble enlace está enlazado a un hidrógeno, ¿verdad? Y al grupo R, pues entonces tenemos dos grupos aldehídos. Bien, vamos a ver. La ozonólisis y reducción de un alqueno desconocido forma una mezcla quimolar de ciclohexano, carbaldehído y butandosona. Determine cuál es la estructura. Bueno, no parece muy difícil, ¿verdad? Porque sabemos que las especies que están formando los grupos carbonilos eran las especies del doble enlace. Por esta razón, nada más unimos estos dos carbonos para tener el alqueno de partido. ¿Lo ven? Si removemos los dos oxígenos, ¿verdad?, y generamos el doble enlace entre estos carbonos, lo que vamos a tener son una de dos especies. Claro, esta o esta. ¿Ok? Bien. No podemos saber, claro, ¿verdad? Tal vez si es isotrans el alqueno, pero podemos saber dónde estaba el doble enlace.
Bueno, muestra las estructuras de los alquenos que generarían los siguientes productos a partir de ozonólisis y reducción. Ojo, cuidado con esta. Fíjense que aquí hay en el mismo sustrato dos grupos carbonilo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto era un ciclo, muchachos. ¿Ok? Bueno, vamos a verlos. Entonces, nosotros sabemos que estos dos carbonos son los que hay que unir. Claro, ahí estamos. El doble enlace estaba aquí. Ven, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora colocamos, ¿verdad? A los carbonos del doble enlace los sustituyentes que tienen. Este tiene un metilo, mientras que este, el otro carbono del doble enlace, tiene un etilo. Listo. ¿Ven? Entonces muchos problemas que podremos ponerles tienen que ver con esto. Les damos los productos a ustedes y ustedes nos determinan cuál era la estructura del compuesto, dónde estaba el doble enlace. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Ciclohexanona más este aldehído. Pues es cuestión de unir estos dos. ¿Ok? El ciclo, el doble enlace y la cadena que tenemos acá. ¿Ok? Solo unimos estos dos carbonos. Bien. Ahora, este y este. Bueno, pues entonces un doble enlace entre este carbono que tiene un etilo y con este carbono que tiene también un etilo. Pues entonces, la cadena. Listo. Ok, estos son sencillos. Bueno, la ozonólisis, muchachos, también puede generarnos ácidos si nosotros queremos. Fíjense que también hay reacciones de ozonólisis en las que se ha diseñado un tratamiento oxidante con peróxido de hidrógeno que me permite obtener ácidos, cetonas, ¿verdad? Y CO2. Pero para esto tenemos el permanganato, ¿verdad? Son dos reacciones que nos pueden servir, como ustedes vieron, para determinar la estructura de un alqueno. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la polimerización. Bueno, los polímeros son aquellas moléculas que se generan, que son de un tamaño muy grande, cuando se unen las especies que nosotros llamamos los monómeros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los alquenos pueden darme, ¿verdad?, un tipo de polimerización que se llama polimerización de adición y los polímeros que se van a formar son los polímeros de adición. Entonces, vamos a ver ahora a discutir brevemente algunos mecanismos según los cuales se forman algunos polímeros. Fíjense ustedes, ¿verdad?, que un monómero, dos monómeros, tres monómeros me podrían generar un polímero, ¿verdad? ¿Ok? Ven. Ahora, cuando yo uno varios de estos, tengo N unidades en la estructura polimérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son tres los que se unen, tres monómeros, se va a formar un trímero. Pero cuando son muchos, ya hablamos de polímero. Ok, leemos. Los polímeros de adición generalmente se forman por la polimerización de la cadena de crecimiento, esta, ¿verdad? Lo que implica la rápida adición de una molécula, ¿verdad?, a la vez a la cadena del polímero creciente. Por lo general hay un intermediario reactivo. Bueno, muchachos, los mecanismos que hemos visto se van a aplicar aquí. O un catión, o un anión, o un radical libre, que se va a ir uniendo más bien al extremo de la cadena. Bien, veamos inicialmente la polimerización catiónica. Bueno, en la polimerización catiónica, pues generamos un carbocatión que va a reaccionar con otro doble enlace, que es el que va a funcionar como un nucleófilo. ¿Lo están viendo? Y entonces, cuando él ataca la carga positiva del carbocatión, a su vez genera una carga. ¿Ven por qué se polimeriza? Aquí tenemos un dímero, porque unimos dos monómeros de isobutileno. Ahora, si unimos una tercera molécula, entonces tenemos un trímero. ¿Se dan cuenta? Y si seguimos así, muchachos, vamos a tener un polímero. Bueno, las reacciones secundarias son comunes en la polimerización catiónica, ¿verdad? Y hay que tener controles muy estrictos para obtener los polímeros del tamaño que se desea. Muy importante decirles que el tamaño del polímero determina las propiedades en cuanto a flexibilidad, también en cuanto a su dureza, también en cuanto a su densidad, ¿verdad?, que nos van a servir para buscarle aplicaciones. Vean, los polímeros están en todo, o sea, lo que nosotros llamamos plásticos, ¿verdad?, en general, son moléculas poliméricas. Muchas vienen de polimerizaciones de alquenos y las usamos desde bolsas plásticas hasta piezas para acabado de muebles, ¿verdad?, y hasta piezas para automóviles, ¿ok? Bueno,
Si se usa un ácido de Lewis que reacciona con el agua, como el trifluoruro de boro, muchachos, no tenemos un montón de reacciones secundarias y podemos hacer polímeros más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, vean, esta molécula se llama estireno, tiene un anillo aromático y un doble enlace, que puede atacar, como ustedes pueden ver, a la molécula de agua, ¿verdad? Le quita un protón y genera, como ustedes pueden ver, una carga positiva. Pero resulta que esta especie que se forma no tiene la característica, digamos, que tenía en el caso anterior el ácido sulfúrico. No es una base tan fuerte y no nos genera una eliminación como una reacción secundaria. Bueno, una vez que tenemos el primer carbocatión, se van añadiendo los demás, ¿verdad? Hasta que, ¿verdad? Lleguen reacciones de terminación de la cadena en la cual, inclusive, dependiendo de las condiciones, un alqueno puede funcionar como base, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que cuando condensamos un montón de moléculas de estireno, lo que obtenemos es poliestireno. Y ese nombre le sonará conocido porque es un material que se utiliza para muchísimas cosas, ¿verdad? Desde un montón de implementos, digamos, para comer, para la cocina, ¿verdad? Como platos, como vasos, ¿verdad? Hasta algunos empaques, ¿verdad? Para equipos que son delicados, ¿verdad? O para mercancía, digamos, que es valiosa. Bueno, resulta que la polimerización, muchachos, también se puede realizar, se puede hacer por radicales libres. Fíjense ustedes que el estireno también puede generar poliestireno a partir, fíjense ustedes, de la formación de radicales libres con un peróxido. Este radical estable puede seguir reaccionando con otros monómeros de estireno para obtener poliestireno. Aquí vemos como por ejemplo algunas láminas de poliestireno, muchachos, que se utilizan también para construir cosas. Bueno, acá podemos ver entonces pasos de propagación, ¿verdad? Cómo la cadena se va alargando, ¿verdad? Para obtener poliestirenos que pueden tener de 100, ¿verdad? A 10.000 unidades. Y las propiedades de los poliestirenos van a variar, depende, muchachos, del número de monómeros que haya condensado. Pues otra molécula que se puede condensar utilizando radicales libres, muchachos, es el etileno. Y vamos a generar con el etileno diferentes tipos de polietilenos. Vean, así se ve. ¿Ok? Realmente el polímero se obtiene de una forma granulada, después se funde y se extruye, ¿verdad? En el caso de que sea necesario hacer, por ejemplo, alguna estructura semejante a un hilo o un hilo, ¿verdad? Puede ser con polietileno o puede ser con otros tipos de polímeros, ¿verdad? Y una vez que se ha fundido, ¿verdad? Se pueden hacer, como ustedes pueden ver, botellas, bolsas plásticas, ¿verdad? Un montón de materiales que son muy útiles para nosotros. De nuevo, muchachos, el comercial que les hice hace mucho tiempo con el DDT. El problema del planeta y todos esos videos tristes que vemos de los pobres animales marinos dañados por el plástico, eso no es culpa del plástico, muchachos. Es un material que nos sirve para tener inclusive una calidad de vida más grande, mejor. El problema es que somos, los seres humanos, desastrosamente cochinos y botamos el plástico al mar, en lugar de tener una conciencia desde hace muchos años para su reciclaje, ¿verdad? Pero estos materiales, ¿verdad? Definen mucho el estilo de vida de nosotros y yo les voy a decir una cosa. Pónganse a pensar por un segundo cómo sería su vida sin plástico, sin este tipo de recipientes, ¿ok? Pónganse a pensar. ¿Quiero llevarme una botella de agua para la U? Sí, claro, la compro y me la llevo, ¿verdad? Y el agua se mantiene, se puede calentar, pero se mantiene con sus propiedades y sobre todo, ¿verdad? No se contamina. Claro, una vez que yo la abro me la tengo que tomar, ¿verdad? Si le meto bacterias es otra cosa, pero ven, el uso de este tipo de recipientes no es malo. Lo que es malo es cómo los desechamos y el abuso, ¿verdad? Que se ha hecho de botar todos los materiales que nosotros generamos en la naturaleza. Bueno, para ir terminando, hablamos de la polimerización aniónica. Puede haber una polimerización aniónica para generar, por ejemplo, el famoso superglue, ¿verdad? O sea, muchos pegamentos, ¿verdad? De esto no les voy a hablar este semestre, el otro sí. Muchos pegamentos se generan, muchachos, si parto de un medio básico para generar un carbanión, como ustedes pueden ver acá. Y el carbanión puede seguir reaccionando con diversos monómeros, ¿verdad? Para generar una cadena. Ahora vean,
Para que esto pueda darse, el alqueno que yo voy a polimerizar tiene que tener, uno o más grupos extractores de electrones, como son estos dos. Estos grupos extractores de electrones van a permitir que una carga negativa pueda atacar este carbono, porque los electrones de toda esta zona están siendo atraídos hacia acá, lo que genera o produce una carga parcial positiva que puede ser atacada y que posteriormente se puede utilizar para la polimerización. ¿Ok? Vean que aquí esta carga negativa que se forma en el primer monómero está estabilizada por estos grupos. ¿Ok? Es la otra acción que tienen los grupos extractores de electrones, estabilizar la carga negativa. ¿Ok? Bien, y vamos a terminar el capítulo hablando de una reacción que es una reacción de intercambio, es una reacción bastante interesante, ¿verdad? Lo que nos interesa tal vez aquí es que ustedes la conozcan, ¿verdad? Que se llama la reacción de metatesis de olefinas. Es una reacción de intercambio de grupos alquilideno. Entendemos alquilideno como un doble enlace, ¿verdad? CHR o CRR. Meta viene de cambio y tesis de posición. Entonces, en esta reacción es como si dividiéramos, ¿verdad? Un alqueno, ¿verdad? O sea, tenemos dos. Y por el uso del catalítico, nosotros pudiéramos mezclar, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, el carbono que tiene OH está aquí, y el carbono que tiene AH, ¿sí? Está aquí. ¿Ok? Entonces es como si pudiéramos romperlos y combinarlos, muchachos. O sea, a partir de dos alquenos, yo puedo generar otros dos alquenos, ¿verdad? Con el catalítico. Bueno, por ejemplo, el propileno con un catalítico, ¿verdad? Fíjense ustedes, puede formar, ¿verdad? Si yo lo parto aquí, ¿verdad? El buteno, es como si se condensaran dos de estos, ¿lo ven? Yo lo parto, el catalítico me permite que se peguen dos de estos y tengo el cisiltrán 2-buteno. Y me va a quedar un carbono con dos hidrógenos, ¿verdad? Que se puede combinar con el mismo, digámoslo así, a partir del catalítico y se genera etileno. Bueno, las moléculas que se utilizan, ¿verdad? Fueron diseñadas por Xerox y Groups, ¿verdad? Y los catalíticos, como ustedes pueden ver, son bastante complejos. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa tal vez no es estudiar un mecanismo porque es bastante complejo, muchachos. Pero sí nos interesa que ustedes vean que si yo combino dos alquenos, puedo tener una metatesis cruzada que se llama, ¿verdad? Fíjense que en el caso anterior era un solo alqueno, ¿verdad? Este es cruzada porque tengo dos alquenos diferentes. Y por la acción del catalítico, pues entonces, fíjense ustedes, este grupo alquilideno se va a combinar con este otro grupo alquilideno para obtener una mezcla de cisotrans. De nuevo, como aquí tengo un CH2 y aquí un CH2, lo que obtengo es etileno. En muchas de estas reacciones se desea que se generen moléculas como esta. ¿Qué son moléculas, muchachos? Que son volátiles, entonces se pueden eliminar fácil de las mezclas de reacción, dejándonos solo el producto de interés aquí. Fíjense que la reacción es bastante versátil, porque si yo tengo dos alquenos terminales en un mismo sustrato, puedo obtener, como ustedes pueden observar, un ciclo, y de nuevo, este y este carbono me generan un producto volátil. Y finalmente también estos catalíticos pueden lograr, ¿verdad?, que moléculas que son cíclicas, como el norborneno, se polimericen. Bueno, pues a manera de mecanismo, muchachos, algo sencillo, les dije que era bastante complicado, pero a manera de entender más o menos qué es lo que pasa, es lo siguiente. Bueno, cuando tengo el catalítico metálico, el metal, ¿verdad?, pues los alquenos se fijan a él, y como ustedes pueden ver, después se desprenden del metal, pero esto permite que se intercambien los grupos. ¿Ok? No nos interesa tampoco mucho este mecanismo, ¿verdad? Es más complicado que esto. Lo que sí nos interesa es que ustedes sepan identificar una metatesis, ¿verdad? Y además que puedan ser capaces de generar los productos de las mismas. Bien, este video fue más cortito, muchachos. Terminamos el capítulo 8. Muchas gracias.